Vamos con la unidad 3. Bioética. Dice, esto ya vimos también en la unidad, creo que vimos en la unidad 1, ¿verdad? Dice del griego bios, que es vida, y ética, ciencia de las costumbres. Es la ética de las ciencias de la vida. Eso es la bioética. Ética de las ciencias de la vida. Bien cortito. Estudia las costumbres que respetan la dignidad de la vida en todas sus etapas. Claro, yo no puedo hacer experimento con un bebé, con un anciano, con un enfermo. La bioética se encarga justamente de poner parámetros en cuanto a los procedimientos médicos, respetando siempre la dignidad humana. Esa es la bioética. Por la parte ética o filosofía moral, que estudia la licitud o no de todas intervenciones acerca de la vida y la salud del ser humano. Así también los demás seres vivos y su entorno desde una óptica moral. O sea, yo no puedo experimentar con perros, con seres humanos. ¿Se acuerdan que en épocas anteriores habían doctores que experimentaban, ¿verdad? Médicos alemanes que experimentaban con los judíos, ¿verdad? Le achicaban la cabeza, le agrandaban la cabeza, hacían lámparas con su piel, por más allá que estén muertos. O sea, eso es de eso se encarga un poco la bioética, ¿verdad? Las costumbres en el ejercicio de la profesión que estén acorde con la y que no afecten a la dignidad humana, ¿verdad? O sea, es el estudio sistemático de la conducta humana en los campos de las ciencias biológicas. Por eso la biología pues está muy relacionada con la salud, ¿verdad? ¿Cuáles son los antecedentes de la bioética? Hipócrates, o sea, ya con la vida de este griego, ¿verdad? En el 460 y vivió hasta el 370 antes de Cristo, y su juramento hipocrático que hasta hoy se reza, se repite. El pedido de eutanasia, dice, de Karen Ann, de 1976. El código de ética del Círculo de Médicos, el Círculo Paraguayo de Médicos del 77. Tribunales de ética médica, ¿verdad? Dice, es la autoridad que conoce y juzga disciplinariamente un acto u omisión en el campo médico. En nuestro país, en los años 90, la Comisión Nacional de Bioética del Paraguay, que depende del Ministerio de Salud, ¿verdad? Tiene 10 miembros titulares y 10 suplentes. Y las distintas áreas científicas, ciencias sociales, expertos en bioética, ética global, ética hospitalaria, ética de la investigación y miembros de la sociedad civil. Entonces, la bioética un poco tiene la ciencia del ejercicio, en este caso de la profesión que tenga que ver con la vida, tiene su relación o encuentran su fundamento en el juramento hipocrático, en este pedido de eutanasia de Karen Ann, en el código de ética del Círculo Paraguayo, en los tribunales de ética, ¿verdad? Todos estos son un poco los antecedentes de lo que conocemos como bioética. Todo está relacionado con esa ciencia del cuidado de la vida humana y respetando siempre su dignidad. Todas aquellas prácticas que se realicen tienen que cuidar y preservar la dignidad humana. Uno no puede experimentar con seres humanos, ni con bebés, ni con muertos, salvo que tengan que ver con temas de investigación, de desarrollo y que no afecten a la dignidad de la persona, ¿verdad? El bioderecho es una ciencia reciente, dice, que promueve un interactuar entre las ciencias jurídicas y la ética y las ciencias biológicas. Patrick Valdés dice, para Patrick Valdés, es el conjunto de normas y principios jurídicamente vinculantes que sirven para regular a la biomedicina. Ese es el bioderecho. Es la norma llevada al territorio de la medicina. Bioderecho. El bioderecho surge tratando de dar respuesta jurídica a los nuevos avances biomédicos y biotecnológicos, que muchos aún ni siquiera están reglamentados en nuestro país y que como consecuencia pueden ser utilizados por el principio de que lo que no está prohibido está permitido. O sea, toda conducta relacionada o llevada a cabo en el marco de la medicina, de la salud, es objeto del bioderecho, ¿verdad? Hay muy poca conducta en nuestra legislación que esté regulada, siempre hablando de prácticas médicas, ¿verdad? La eutanasia, por ejemplo, ¿verdad?
son conductas que tienen que estar tipificadas, ¿verdad? Pero no están tipificadas como tal. Lo que hay, creo que está relacionado, es homicidio por súplica, ¿verdad? De la víctima. Pero no es la eutanasia como tal. Entonces, por eso es que dice que el bioderecho es el derecho llevado a la práctica o al ámbito de la medicina que trata de regular un poco la conducta de la persona en ese aspecto, ¿verdad? ¿Cuáles son los antecedentes del bioderecho? Los experimentos con seres humanos, ¿se dan cuenta? ¿Verdad? Con la Alemania. El experimento de Tuskegee, no sé qué significa, o a qué se refiere. El pedido de eutanasia a través de Karen Ann y el informe de Belmont. Dice, es un informe creado por el Departamento de Salud titulado Principios Éticos y Pautas para la Protección de los Seres Humanos. O sea, son un poco los antecedentes de lo que conocemos como bioderecho. ¿Por qué son antecedentes? Porque a partir de que se realiza un experimento con seres humanos, se reconoce que eso está mal. Entonces se regula y se prohíbe ese tipo de cosas. Por eso es fuente del bioderecho. Los experimentos de Tuskegee también deben ser. Si nosotros nos ponemos a investigar, seguramente los experimentos de Tuskegee serían experimentos que se realizaron con personas o experimentos indebidos, ¿verdad? Entonces, también son antecedentes del bioderecho. El pedido de eutanasia de Karen Ann también, ¿verdad? ¿Qué derecho tiene ella o los doctores a negarle su derecho a la vida más allá de que esté sufriendo o no? Es una fuente del derecho también, ¿verdad? Entonces, son un poco los antecedentes. ¿Y cuáles son los bioderechos y derechos fundamentales? Derecho a la vida, a la salud, a la dignidad y a la autonomía del paciente y el respeto a su voluntad. Son un poco los bioderechos y derechos fundamentales. La vida, la salud, la dignidad y la autonomía del paciente. Hay que respetar su voluntad. Son un poco los 4 pilares o 4 bioderechos y derechos fundamentales. ¿Qué dice el experimento? Dice que fue donde se usó a 600 afroamericanos de conejillos de India para estudiar el desarrollo de la sífilis, desde sus fases iniciales hasta provocar la muerte. Claro, ahí está. Entonces, para graficar más lo que acaba de mencionar Karen, ¿verdad? El experimento de Tuskegee en Estados Unidos fue un experimento que se hizo a 600 personas de raza negra. A ver cómo reaccionaban ante la sífilis, ¿verdad? Cómo evolucionaba la sífilis en su organismo. En su etapa inicial hasta provocar la muerte. Hasta que le mate. Entonces, te das cuenta cómo el bioderecho es ese conjunto de normas y principios que regula este tipo de conducta que claramente van contra la dignidad humana. Entonces, hay una relación, es un antecedente necesario, ¿verdad? Ok, después tenemos al bioderecho al inicio de la vida. Dice, el genoma humano, generalidades y manipulación genética. El genoma humano es el conjunto completo de instrucciones del ADN que se hallan en una célula y esto permite a los investigadores entender cómo se forman. El genoma contiene toda la información necesaria para que una persona pueda crecer y desarrollarse. O sea, dentro del genoma está de qué color vas a ser, tu altura, el color de tus ojos, tu forma física, todo está, toda tu información genética está, vamos a decir, dentro del genoma, ¿verdad? El conocimiento nos posibilita entender tipos de enfermedades que tienen una base genética, como el cáncer. Claro, eso ya se puede detectar desde ese momento, ¿verdad? El Alzheimer, enfermedades cardiovasculares. Y la UNESCO en ese sentido ha hecho 3 declaraciones relacionadas al genoma humano, la bioética y los derechos humanos, ratificando en todos los casos el respeto a la dignidad humana y los derechos humanos y la libertad. O sea, entonces el bioderecho al inicio de la vida, cuando vamos a desarrollar este punto tenemos que hablar del genoma humano, ¿verdad? Y la manipulación genética, si esto va en contra o en perjuicio de la dignidad humana. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de genoma humano tenemos que hablar de toda esa información genética que se encuentra, ¿verdad?, en la persona cuando está en gestación y que puede predecir sus características físicas o posibles enfermedades que va a ir desarrollando en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Entonces, el bioderecho también regula esta conducta en cuanto al inicio de la vida de una persona, específicamente hablando de la manipulación genética, ¿verdad? Ok.
Después nos pide hablar de la fecundación asistida, fecundación in vitro y vientres de alquiler. En nuestro país no hay, ¿se dan cuenta cómo es importante el bioderecho? En nuestro país no existe una ley que la regule. O sea, no está regulada la fecundación asistida, ni la fecundación in vitro, ni los vientres de alquiler. La Constitución Nacional en su artículo 4 protege la vida desde la concepción. Eso sí está previsto. Diferentes preguntas surgen y muchas quedan sin respuesta, dije, ¿verdad? Urge una ley nacional que regule estas técnicas. Es solo para parejas estériles. O sea, si una mujer desea hacerse una fecundación in vitro, que me van a corregir acá, seguramente si hay mujeres profesionales de la salud, la fecundación in vitro es cuando te introducen, en este caso, un esperma dentro de tu, creo que es de tu útero, ¿verdad? Para que pueda fecundar. Esa es la fecundación in vitro, ¿verdad? Entonces, se introduce un esperma, no es una relación sexual orgánica, sino que por un procedimiento médico se introduce un esperma para que la mujer pueda tener un hijo. Esa es la fecundación in vitro, por ejemplo. O el vientre de alquiler. Sí, y ese esperma se te mete dentro de la mujer, ¿verdad? Dentro de un... Ah, es el óvulo con el espermatozoide. Le meten a la mujer. Ya. Ah, ok. Ok, pero es el óvulo de la misma mujer, ¿verdad? Ah, ya. Entiendo. O sea, él usó, por decirte, los óvulos de otra mujer y con su espermatozoide. Ya. Entonces, estos son todos procedimientos que no están, mejor dicho, regulados en la ley ni en la Constitución. Solamente se defiende el derecho a la vida desde la concepción, ¿verdad? Entonces acá nos hacen estas preguntas. ¿La fecundación in vitro, o la fecundación asistida o el vientre de alquiler es solamente para parejas estériles? ¿Puede una madre soltera ser madre mediante esta técnica? ¿La donación de esperma en forma anónima podrá el niño o la madre exigir derechos? ¿Verdad? Claro, si yo dono mi esperma a un banco de esperma y después de 20 años me viene una criatura pidiendo alimento, haya sido, ¿verdad? Lagunas legales en cuanto a la filiación, lagunas en cuanto a qué hacer con los embriones no utilizados. Claro, entonces cuando hablamos nosotros de la fecundación asistida, de la fecundación in vitro o del vientre de alquiler, son prácticas médicas que no están reguladas en la Constitución ni en las leyes, ¿verdad? Lo único que está garantizada es la vida desde la concepción. Entonces existen lagunas, oscuros, grises, que no nos permiten regular este tipo de conducta, ¿verdad? Vientre de alquiler, así como decía la doctora, ¿verdad? Es lo que hizo también Cristiano Ronaldo, creo, ¿verdad? Creo que ellos alquilaron el vientre de una tercera persona para que él pueda tener hijos, porque su esposa creo que no podía tener hijos o no quería. Entonces, es una forma también o una práctica que no está regulada en nuestra Constitución, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la fecundación in vitro o asistida y los vientres de alquiler. Ok. La manipulación genética o modificación genética, que es lo que hablábamos un poco atrás, ¿verdad? La manipulación es un proceso en el que expertos emplean tecnologías de laboratorio para alterar la composición del ADN. Cultivo de órganos a partir de células totipotenciales. O sea, me van a corregir, ¿verdad? Seguramente cuando habla de manipulación genética, seguramente la ciencia permite, por ejemplo, modificar los rasgos de la persona. Si querés que tu hijo tenga ojos azules, si querés que el color de pelo, seguramente a través de la manipulación genética se pueden lograr este tipo de cambios. Y eso es lo que no está regulado en nuestra Constitución. En eso consiste la manipulación, ¿verdad? El método dice Ectolife, un futuro sin embarazos. Halsem Al-Gaili, no sé quién es, ¿verdad? Halsem Al-Gaili es un científico y biólogo molecular que ofrece a los progenitores la producción de bebé a medida a través de la fecundación in vitro. La inteligencia artificial, dice, controlaría las características físicas del bebé e informaría cualquier anomalía genética, todo esto con la ayuda de un útero artificial. O sea,
Se dan cuenta, uno puede, inclusive, está tan avanzada la ciencia que uno puede elegir de qué color querés que sean los ojos o el pelo de tu hijo. ¿Sí, verdad? Entonces, todo eso se puede lograr eventualmente. No creo que ni PS sea eso, ¿verdad? Pero todo eso se puede lograr eventualmente a través de la manipulación genética, ¿verdad? Modificar la información de esa persona, información genética, ¿verdad? Y después tenemos la eutanasia, ¿verdad? Siempre objeto del bioderecho, de ese conjunto de preceptos y principios que regulan la conducta de los profesionales de la salud, ¿verdad? La eutanasia es la figura, dice, a la que también se llama la muerte digna. Es cuando uno está ya en una enfermedad terminal, ya no quiere vivir, entonces solicita que lo maten, ¿verdad? Es la acción u omisión de un médico o cualquier tercera persona que provoca la muerte de una persona a pedido de esta, generalmente con una enfermedad incurable, degenerativa, o lesiones que producen dolores imposibles de soportar, y en otros casos similares. La eutanasia activa y pasiva en nuestro país es penado por el Código Penal, artículo 106. O sea, no se puede practicar la eutanasia. Creo que el 106 era homicidio por súplica, o homicidio culposo, era mentira. Dentro del homicidio culposo creo que está la eutanasia. Entonces, hay dos tipos de eutanasia, la activa y la pasiva. La activa seguramente sería cuando le otorgas algún fármaco, ¿verdad? Que le mate a la persona, alguna inyección que le mate a la persona, ¿verdad? Y la pasiva sería desconectarlo, ¿verdad? Y que deje de, y que pueda morir, ¿verdad? Producto de que está conectado a un respirador. Entonces, bueno, sabemos que al no tener respirador, esa persona va a morir. Seguramente a eso se referirá la eutanasia pasiva, ¿verdad? Y sí, efectivamente el 106 habla del homicidio motivado por súplica de la víctima. Dice, el que matara a otro que se hallare gravemente enfermo o herido, obedeciendo a súplicas serias y reiteradas de la víctima, será castigado con pena privativa de hasta 3 años. Esa es la eutanasia. Y el suicidio asistido. Dice, el suicidio asistido es facilitar al paciente la droga que él mismo tomará por boca o por otro medio que le producirá la muerte. Varios países como Suiza lo han legalizado, incluso España y Portugal, y algunos estados de Estados Unidos, Australia y Colombia. En nuestro país está penalizado la acción de ayudar al suicidio conforme el 108. Claro, el 108 habla de intervención en el suicidio. O sea, yo como profesional médico o como tercero no le puedo facilitar al paciente un fármaco que le va a provocar la muerte intencionalmente, a pedido de ¿verdad? No se puede hacer eso. Ni tampoco yo como profesional médico, hablando de la eutanasia, puedo aplicarle una inyección que le va a permitir morir de manera digna o desconectarle el respirador, porque eso significaría la muerte de la persona. A eso se refiere un poco la figura de la eutanasia y el suicidio asistido. La diferencia está en la eutanasia, es el médico o el tercero el que te mata a pedido tuyo. En el suicidio asistido es el médico o un tercero que te suministra un medicamento que vos mismo tomás o vos mismo te inyectás o suministrás, te autosuministrás para poder acabar con tu vida. Por eso es suicidio asistido. Alguien te ayuda para que vos puedas tomar ese fármaco o medicamento o droga para que te produzca la muerte, ¿verdad? Cuando hablamos de cuidados paliativos, dice, es la acción médica que tiene por objeto mejorar la calidad de vida de un paciente, sea niño, joven o anciano, en caso de que esté sufriendo una dolencia o enfrentando situaciones riesgosas para su vida. Es evitar sufrimientos innecesarios o tratar los síntomas o los efectos secundarios de la enfermedad, incluyendo cualquier problema psicológico o psiquiátrico. Esos son cuidados paliativos. Claro, entiendo que son, por ejemplo, estas personas que tienen cáncer, ¿verdad? O que tienen algún tipo de enfermedad psicológica que le dan medicamentos para que se mantengan tranquilos, ¿verdad? A una persona, no sé, que sufre de esquizofrenia o que sufre de alguna alteración mental, bueno, le das un medicamento, un fármaco para que se relaje, para que esté, vamos a decirle, anestesiado, en otras palabras, ¿verdad? Esos son los cuidados paliativos para que no sufra. Y después están los cuidados paliativos a enfermos terminales. Llámese enfermo terminal a aquella persona que se encuentra padeciendo una enfermedad mortal. Claro, tiene cáncer terminal en los huesos.
y que por caso fortuito o causas de otro tipo tiene una esperanza de vida muy corta y se halla imposibilitado de tener una vida normal, padeciendo enfermedad irreversible, incurable, progresiva, con respuesta casi nula a los tratamientos. En nuestro país no existe una ley que obligue a tener cuidados paliativos a enfermos terminales. Hay un anteproyecto de ley, pero no está regulada esta práctica médica, los cuidados paliativos. Claro, seguramente a un enfermo terminal de cáncer de los huesos le das morfina u otro fármaco para que el dolor se pueda contener, para que no sea tan agónica o agónico el poco tiempo de vida que le queda a esa persona, ¿verdad? A eso se refieren los cuidados paliativos, más que nada. Después dice nuestro programa, un poco, bioderecho, vientre de alquiler, fecundación in vitro, Ley de donación. bioderecho, eutanasia, concepto, pasiva, suicidio asistido, concepto y generalidad, cuidados paliativos para enfermos terminales, ley de donación de órganos. Sí. Ok. Ley de donación de órganos. Había una ley que se llama, justamente la ley Anita. Dice la llamada ley Anita, promulgada por el expresidente, referente a la donación de órganos y muerte cerebral. En esta ley dice, lo que se modifica es el concepto de presunción legal de la autorización legal de ser donante de órganos tejidos después del fallecimiento. O sea, hoy todos somos donadores a no ser de que vos manifiestes que no querés ser donador. Pero se presume, la ley ya va a presumir, que todos somos donadores, ¿verdad? A eso se refiere la modificación que sufrió esta ley, ¿verdad? La 1246/98. Se modifica la ley, se cambia la presunción. Antes nadie era donador a no ser de que voluntariamente él quiera ser donador. Y a su muerte se donen sus córneas, su hígado, su pulmón, su riñón, lo que quiera, ¿verdad? Ahora, con esta nueva ley, con esta modificación que se da en el periodo anterior, todos somos donadores, se presume de que todos somos donadores, salvo que vos te opongas a donar tus órganos una vez que se produzca tu fallecimiento. Entonces, a eso se refiere la ley de donación de órganos, ¿verdad? Hay una modificación en la presunción que me parece bastante bueno, ¿verdad? Y creo que esto se da porque esta niña, Anita, que muere, creo que tenía una enfermedad del corazón, creo que era, que necesitaba una donación de corazón, ¿verdad? Entonces se impulsó este proyecto de ley muy importante. Ok, después nos habla de muerte cerebral, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Qué es la muerte cerebral? Dice, cuando se verifique de modo acumulativo los siguientes signos que deberán persistir ininterrumpidamente 6 horas después de su constatación conjunta. Ausencia irreversible de respuesta cerebral con pérdida de conciencia. Ausencia de respiración espontánea. Ausencia de reflejos troncoencefálicos y constatación de pupilas midriáticas no reactivas. Inactividad troncoencefálica corroborada por medios técnicos o instrumentales adecuados a las diversas situaciones clínicas cuya nómina será periódicamente actualizada por el Ministerio de Salud y asesoramiento del INAH. Entonces, muerte cerebral es aquella persona con la que se pueda verificar, ¿verdad?, signos que son persistentes por un espacio de 6 horas. O sea, signos irreversibles, como por ejemplo, pérdida de la conciencia, no respuesta cerebral, ausencia de respiración espontánea, ausencia de reflejos troncoencefálicos, constatación de pupilas midriáticas. No sé a qué se refiere con pupilas midriáticas. Creo que se te emblanquece el ojo o se te achica la pupila. No sé a qué se va a referir con pupilas midriáticas. No reactivas. O sea, entiendo que cuando se te inserta una linterna en el ojo, las pupilas tienen que achicarse. Es la dilatación de la pupila del ojo. Entonces, producen condiciones de escasa iluminación. Ok, entonces la pupila midriática es cuando se agranda toda la pupila y cuando vos le pones una linterna y no se achica. Esa es la pupila midriática entonces, ¿verdad? Entonces, cuando se constatan todos estos signos, ¿verdad?, como hablamos de la ausencia de respuesta cerebral, ausencia de respiración,
ausencia de reflejos. Famoso ese lápiz o ese bolígrafo, esa cosa punzante que te pasan por el pie. Si no hay reflejos troncoencefálicos, si no hay reflejos, si no hay respiración espontánea, si no hay actividad cerebral por un espacio continuado de 6 horas, se entiende de que existe entonces muerte cerebral, ¿verdad? Y también el tema de la constatación de pupilas midriáticas no reactivas, ¿verdad? O sea, no reaccionan a la luz las pupilas. Todo esto tiene que ser corroborado por medios técnicos o instrumentales, por profesionales, naturalmente, para que se pueda, vamos a decir, declarar la muerte cerebral de la persona, ¿verdad? Porque una cosa es la muerte cerebral y creo que otra cosa es el paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Creo que la muerte cerebral es la ausencia de actividad cerebral, ¿verdad? Cuando ya no, tu cerebro ya no da órdenes, ya está muerto, tus pupilas no se dilatan, ya no tenés reflejos, ya no respiras espontáneamente, sino que respiras a través de un respirador. Creo que esa es la muerte cerebral, ¿verdad? Testamento vital. Testamento vital y voluntades anticipadas, dice. Voluntad anticipada es la expresada por una persona ante un escribano público u otro medio de carácter válido, donde se niega a ser sometida a ciertos tratamientos médicos en caso de padecer cierta enfermedad que no les permita expresarse. Claro, si esta persona cae, no sé, en una especie de no sé qué enfermedad te puede llevar a este estadio de inconsciencia, ¿verdad? Pero vos ya te negás a que se te realice cualquier tipo de procedimiento ante la ocurrencia de esta enfermedad, ¿verdad? Esa es la voluntad anticipada. Las voluntades anticipadas tienen como finalidad que la persona manifieste de manera anticipada sobre cuidados y tratamientos de su salud, permitiéndole expresar personal y voluntariamente su deseo en forma lícita y sin inmiscuir intención de terceros. Famoso, esto ocurre, y hablo por experiencia propia, cuando le van a hacer un procedimiento médico complejo a una persona y esa persona no puede dar su acuerdo, siempre se firma esta autorización por los hijos o los familiares del paciente. Entonces, lo que entiendo yo como voluntad anticipada es esa intención que ya de antemano una persona puede dejar constatada a través de un escribano que, por ejemplo, ante un eventual problema del corazón, se niega a realizarse un trasplante de corazón. Entonces, como una persona eventualmente puede estar en terapia intensiva sin conciencia, si existe esta declaración de voluntad anticipada, en donde se niega a realizarse un procedimiento de trasplante de corazón, por ejemplo, entonces no se le practica. Ah, ya, pero tiene que haber un documento. Exacto, exacto. Esa sería la declaración Ah, ok. Ah, mira. Mira un poco. Bueno, ahora me enseñaste algo nuevo, porque no sabía eso. Entonces, perfecto. Entonces, si yo tengo, no sé, hoy 60 años de edad y realizo una declaración de voluntad anticipada, donde digo que si es que se produce eventualmente mi internación y sufro un paro del corazón, renuncio a que se me practique cualquier forma de reanimación por tal motivo. Es mi voluntad. Entonces, ocurre el evento, no se le practica la reanimación, porque sabemos que los doctores, por su juramento hipocrático, tienen la obligación de mantenerle con vida a la persona, muchas veces en detrimento de su salud, ¿verdad? Porque muchas veces en un proceso de reanimación se pueden afectar los órganos de una persona, pero lo principal es mantenerla con vida. Entonces, por eso muchas veces las personas renuncian a cualquier tipo de procedimiento de reanimación, ¿verdad? Porque va seguramente en detrimento de lo que él entiende como su calidad de vida, ¿verdad? Ok, lo que nos vimos es el testamento vital. El libro habla de testamento vital. Sí. ¿Qué página? ¿Qué página dice, doctora? Ah, sí. Ahora estamos buscando en el libro porque no está en el, por lo menos en esta parte del resumen no está. Vamos a ver, está acá. Testamento vital.
en el PPT. Voy a buscar. Vamos a ver qué dice. Sí, está. Testamento vital. Dice. Pero en tu resumen no tenés eso. No, y vos sabés que dice lo mismo que en el resumen. La voluntad anticipada es la expresada por una persona ante escribano público u otro medio de carácter válido, donde se niega a ser sometida a ciertos tratamientos médicos en caso de padecer cierta enfermedad que no le permite expresarse. Esa es la voluntad anticipada. Parece que es lo mismo. Sí. La voluntad anticipada tiene como finalidad que la persona manifieste de manera anticipada sobre cuidados y tratamientos de su salud, permitiéndole expresar personal y voluntariamente su deseo en forma lícita y sin inmiscuir intención de terceros. Parece que son lo mismo. Vamos a ver un poco en Don Google qué dice. Sí, yo tomando la otra línea de la hay decisiones de la información religiosa que tiene que conseguir que permiten ser pacientes de transfusiones de sangre. Ya. Por los casos también de... Sí, es lo mismo, perfecto, ya clarísimo. Entonces, cuando hablamos de testamento vital o voluntad anticipadas, son expresiones de voluntad que realiza una persona ante un escribano o por cualquier otro medio que la ley permita, en donde acepta o se niega a ser sometida a ciertos tratamientos médicos, ¿verdad? En caso de padecer algún tipo de enfermedad o algún tipo de accidente, por ejemplo. Entonces, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón. Me niego a que se me realice cualquier tipo de transfusión de sangre en caso de accidente o enfermedad. Entonces, de manera anticipada, yo ya establezco una prohibición para que si me ocurre algo y yo esté inconsciente y no tenga forma de negarme, exista un documento válido, ¿verdad? Que eventualmente tenga efecto a ese momento y no se me pueda e impida que se me realice ese procedimiento con el cual yo no estoy de acuerdo. Entonces, a eso se refiere un poco el testamento vital y la voluntad anticipada, ¿verdad? Es básicamente lo mismo, según puedo interpretar. Bueno, vamos a ver vos y con eso cerramos esta... Sí, con eso cerramos esta unidad 3. A ver, me parece algunos... Unidad 3 ya era este. Unidad 3, pero después pasa la unidad 5, ¿verdad? Sí, vamos a ver la unidad 4, pero me parece importante hablar de algunos temas acá interesantes de esta unidad. Cuando hablábamos de la bioética, decíamos que es la ciencia de la vida, ¿verdad? Es la ciencia de las costumbres de la vida, respetando siempre la dignidad humana, ¿verdad? O sea, son prácticas, podemos decir en este caso, prácticas médicas que son realizadas y que tienen que tener en cuenta la dignidad y el respeto a la vida humana, ¿verdad? Sobre eso un poco habla la bioética, ¿verdad? Son costumbres que respetan a la vida, ¿verdad? Ciertos procedimientos, por eso yo daba un poco algunos ejemplos, ¿verdad? ¿Es éticamente correcto practicar experimentos con bebés, modificar su información genética, practicar clonaciones a niños o a seres humanos de avanzada edad? O sea, sobre todo eso un poco habla la bioética, ¿verdad? O debería regular. Cuando hablábamos de antecedentes, el juramento hipocrático, el pedido de eutanasia de Karen Ann, ¿verdad? El código de ética del Círculo Paraguayo de Médicos, son algunos antecedentes de la bioética. ¿Por qué? Porque la bioética es esa ciencia que estudia justamente procedimientos que tienen que ir relacionados con la dignidad humana. Bioderecho, conductas que se realizan justamente en el ámbito de las ciencias biológicas, médicas y genéticas, ¿verdad? Es esa serie de conductas que son reguladas en estos ámbitos, ciencias biológicas, médicas y genéticas, ¿verdad? Bueno, en nuestro marco legal no está muy desarrollado el bioderecho, ¿verdad? Porque cuando hablábamos de prácticas como la eutanasia, la fecundación asistida, fecundación in vitro, los vientres de alquiler, son conductas prácticas que no están reguladas, pero que son objeto del bioderecho, ¿verdad? Antecedentes de esta rama del derecho, que es el bioderecho: los experimentos que se realizaban en la Alemania nazi, los experimentos de Tuskegee, que son estos experimentos que se realizaban a personas de raza negra en Estados Unidos,
el pedido de eutanasia de Karen Ann nuevamente y el informe Belmont, ¿verdad? Son todos antecedentes que están relacionados con conductas médicas o en el ámbito de la medicina, la biología, ¿verdad? Que tengan que ver con afectar la dignidad o el derecho de las personas, ¿verdad? Exacto. La luna me quiere. Ya está oscureciendo realmente muy temprano. ¿Cuáles son los derechos fundamentales, decíamos, cuáles son los bioderechos fundamentales? El derecho a la vida, la salud, la dignidad humana y el derecho a la autonomía del paciente. Claro, se tiene que respetar su voluntad. Acá podríamos hablar de una colisión de derechos, ¿verdad? Porque por un lado está la obligación, el derecho a la vida que tiene una persona y la obligación que tiene el médico de mantener a esa persona con vida, y por otro lado está la voluntad de la persona que seguramente no se niega a que se le realicen ciertos procedimientos médicos que la mantengan con vida. Podríamos analizar un posible conflicto ahí de derechos, ¿verdad? ¿Qué vale más? El derecho que yo tengo a no vivir más, a practicarme la eutanasia, o el derecho a vivir, el juramento hipocrático, la obligación que tiene un médico de mantenerme con vida. ¿Qué vale más? Ahí hay una discusión bastante interesante, ¿verdad? Y bueno, cuando hablamos del bioderecho hay un evento muy importante, el inicio de la vida. ¿Qué puede regular el bioderecho en este momento? La manipulación genética. Como sabemos, dentro de los genes está la información genética de una persona, su color de pelo, color de ojos, su estatura, ¿verdad? Toda esa información está dentro de la genética de la persona, o sea, de su ADN, ¿verdad? Entonces, ¿esto se puede manipular? Sí. ¿Es correcto hacerlo? ¿Con qué fines? Esa es una materia de estudio del bioderecho en relación al inicio de la vida. También tenemos la fecundación asistida, la fecundación in vitro, ¿verdad? Acá la doctora me va a corregir. La fecundación asistida o in vitro es cuando se le ayuda, en este caso a la mujer, introduciéndole esperma dentro de su organismo por un medio o por un procedimiento médico. No es un médico, un procedimiento natural, ¿verdad? Que es de coito, sino que es un procedimiento médico en donde se le introduce a la mujer el esperma, ¿verdad? Para que pueda fecundar, seguramente ya fecundado, y para que se desarrolle dentro de su organismo, ¿verdad? Y cuando hablamos del vientre de alquiler, bueno, alquilamos el vientre a una tercera persona para que yo pueda tener un hijo y mi esposa, que no puede concebir, pueda también tener un hijo, ¿verdad? Son procedimientos, son prácticas médicas, como sabemos, que no están reguladas por nuestra legislación, pero son objeto de estudio del bioderecho, ¿verdad? Vientre de alquiler, fecundación in vitro y fecundación asistida. Nuevamente hablamos de la manipulación genética, ¿verdad? Se puede manipular, se puede modificar nuestra carga genética, nuestra información genética. ¿Es correcto o no eso? Todos estos son procedimientos médicos que se realizan en un laboratorio, ¿verdad? Entonces, ¿esto es correcto no hacerlo? Es materia de estudio del bioderecho, ¿verdad? Y después tenemos a la eutanasia. Nuevamente, y siguiendo con el ámbito del bioderecho, ¿verdad? Porque es una práctica médica, en este caso, que pone fin a la vida. Es cuando un profesional médico o un tercero, ¿verdad?, te asiste a que mueras con dignidad. Esa es la eutanasia, ¿verdad? Podemos hablar de una eutanasia activa o pasiva. La activa es cuando el médico o el tercero te suministra una droga para que mueras, ¿verdad? Y la pasiva, bueno, cuando te desconectan el respirador y vos morís porque ya no podés respirar por tus propios medios. Seguramente esa es una eutanasia pasiva, ¿verdad? En ambos casos lo que se busca es una muerte digna de la persona. Y el suicidio asistido es cuando un tercero o un profesional médico te da una droga para que vos la ingieras, pero sos vos el que la ingerís para tener una muerte digna también, ¿verdad? Ahí está la diferencia. Ambas conductas son ilegales en nuestro país, ¿verdad? En el caso del suicidio asistido está regulado en el artículo 108 y en el caso de la eutanasia en el artículo 106, ¿verdad? Son dos tipos penales. O sea, no está permitido por nuestra ley realizar este tipo de procedimiento. No está regulado, está prohibido directamente. Cuidados paliativos, bueno, son ciertos procedimientos, tratamientos que tratan de mejorar la calidad de vida de una persona, ¿verdad? Puede ser ante una enfermedad terminal o ante una dolencia grave que esté sufriendo una persona que represente un riesgo para la vida, ¿verdad? Lo que trata el cuidado paliativo
es de evitar sufrimientos innecesarios. Se tratan los síntomas, por ejemplo, un dolor muy agudo ante una enfermedad terminal o ante una enfermedad transitoria. Eso es un cuidado paliativo, ¿verdad? Una persona que padece un problema psiquiátrico, por ejemplo, se le dan ciertos medicamentos que relajan su sistema nervioso. Entonces, es un cuidado paliativo ante una enfermedad. A un enfermo de cáncer terminal le das ciertos fármacos para que no experimente tanto dolor. Por ejemplo, son cuidados paliativos de enfermos terminales, ¿verdad? Cuando hablamos de la donación de órganos, sabemos que hoy existe la ley Anita, que es una ley que cambia la presunción en cuanto a la intención de donación de órganos de una persona que va a morir. Mediante la implementación de esta ley, decimos de que a nuestra muerte se presume de que todos somos donadores, a no ser de que hayamos manifestado lo contrario en vida, ¿verdad? Entonces, un poco es importante esta modificación en cuanto a la presunción de la ley, ¿verdad? Que realiza a través de la publicación de esta ley 2162, la ley Anita, ¿verdad? O sea, hoy yo si muero, por ejemplo, y yo nunca me opuse a ser donador, se presume que sí soy donador y se pueden utilizar mis órganos en caso de que sean útiles para salvar la vida de otra persona. O mis córneas para que una persona que sea ciega pueda ver. Mi corazón para una persona que tenga un problema coronario pueda tener un corazón sano, ¿verdad? Entonces, sobre eso un poco habla la ley Anita, ¿verdad? Sobre esa presunción de donación. Muerte cerebral, decíamos que es esa inactividad que puede verificarse por un espacio ininterrumpido de 6 horas, ¿verdad? Hablábamos de una constatación de no respuesta cerebral, ausencia de respiración espontánea, ausencia de reflejos troncoencefálicos y constatación de pupilas midriáticas, ¿verdad? Son un poco esos los signos de la muerte cerebral. O sea, cuando tu cerebro, por un espacio ininterrumpido de 6 horas, ya no reacciona a ningún tipo de estímulo externo. Las pupilas ya no se contraen, sino que quedan dilatadas, ya no tenés reflejos musculares, no hay actividad cerebral, no respirás de manera espontánea, sino que de manera asistida. Todos estos son signos de muerte cerebral. Y el testamento vital y voluntad anticipada es justamente esa voluntad que vos plasmás a través de un escribano o por cualquier otro medio legal, en donde aprobás o desaprobás ciertos procedimientos médicos en caso de enfermedades graves o muertes, ¿verdad? Y ahí poníamos el ejemplo de un testigo de Jehová o de un mormón, ¿verdad? Que se niega a recibir una transfusión de sangre en caso de accidente o en caso de enfermedad. Se niega totalmente. Entonces, es un poco el efecto del testamento vital y la voluntad anticipada, ¿verdad? Ok, con eso cerramos esta unidad 3. Ahora vamos a ir a la unidad 4. Vamos a ver un poco. De la 3 para la 5. Sí. En el PPT también. En el PPT también. Y en el libro yo no encuentro. ¿Viste qué cortito lo en el La unidad 3. 4? Perdón, la unidad 4. Biotecnología. Amor. Creo que en este resumen. Esta unidad 7. Lección 4. Lección 4. Acá está. No. Espera que. No. Este habla de otra cosa. Secreto profesional habla de este. No. ¿Y en el libro qué dice? No, habla sobre biotecnología. Directamente no habla. Vamos a ver un poco. Espérame que un ratito.
Sí, envía. O sea que no. Pero no está lo ni el PPT, no sé. Pues acá salta la unidad 5, responsabilidad profesional. No había otro resumen, ¿verdad? Voy a buscar. Acá, este que dice. Biotecnología, era unidad 4. No. ¿Me prestas tu libro, Netito? Mira, así es. Qué raro que nos tache.